Hola, soy Bishop Rudy Gracia. En este día vamos a tratar sobre un tema muy importante para la Iglesia de Cristo Jesús, debido a que vivimos en una sociedad y la sociedad se ha visto alineada a lo que son las redes sociales. Vamos a hablar del impacto que esto tiene en la sociedad y por ende del impacto que tiene en la iglesia cristiana. Gracias, Bishop. Bueno, tenemos un nutrido grupo de personas donde vamos a sumergirnos en un diálogo profundo para saber cómo podemos usar las redes sociales para lo mejor en este tiempo. Tenemos la opción de usarlas para bien o para mal. Vamos a escuchar las opiniones de nuestro Bishop en todas estas preguntas para ver cómo podemos usarla de la mejor manera. Vamos a empezar con Esther. Adelante, Esther. Gracias. Bishop, cuando posteamos algo en las redes sociales, ¿eso define o revela quiénes somos? Hasta cierto punto sí. No obstante, es importante entender que la gran mayoría de interacción en las redes sociales son avatar, son seudónimos, son personalidades ficticias. La persona en sí crea una especie de personalidad para las redes sociales que no es genuina. El 80% de las cosas que se postean en las redes sociales tienen algún toque de mentira o de exageración o de minimización de ciertas cosas. Por lo tanto, no podemos realmente conocer 100% a una persona por lo que postea, porque realmente hay muchos espejos y mucha neblina en lo que la gente escoge revelar en las redes sociales. Gracias, Bishop. Adelante, César, con la próxima pregunta. Perdón, Bishop. Bishop, tú siempre nos has hablado, nos has enseñado también cómo las redes sociales le han dado voz a personas que no debieran de tener voz. Uf. ¿Cómo ha ayudado eso a la iglesia? ¿Cómo le ha hecho daño? ¿Cómo ha afectado mucho también los pastores en su iglesia? Porque cualquier otra persona oye un pastor y deja de oír a su pastor de la iglesia. ¿Cómo tú nos aconsejas poder identificar esas voces en las redes sociales? Mira, si bien es cierto que las redes sociales han creado una avenida de tocar el mundo con el evangelio, también es cierto que se le ha dado plataforma a gente que le hacen un extremo daño al evangelio. Vamos a poner un ejemplo. Que Amaury es una persona que está contemplando las cosas de Dios y a través de las redes sociales, que es donde habita todo el mundo en este día, él comienza a tratar de buscar cosas del cristianismo. Él va a encontrar mucha verdad de la palabra, pero al mismo tiempo va a encontrar mucha contaminación de esta gente atacando a este pastor diciendo que aquel es un falso profeta, haciendo videos de los pastores. Hay una gran probabilidad de que si por la misericordia de Dios él no es guiado a esta vasta fuente de información, él se pierda totalmente. ¿Por qué? Porque se le ha dado voz, se le ha dado plataforma a gente que lo único que hace es causar descrédito al evangelio. Es más, con la morbosidad que hay hoy en día creada por las mismas redes sociales, hay una gran probabilidad de que un video que ataca y critica se viralice más fácil que un video que habla sobre Jesús, sobre la verdad, sobre la bendición de Dios, sobre las cosas maravillosas del reino. Entonces, eso ha creado que lo que está supuesto a ser una fuente cristalina de la palabra para alcanzar el mundo, se convierte en momento en una letrina de información, porque es la realidad. Entonces, me viene a la mente cuando dice cuando dice la carta paulina que la palabra es la leche espiritual no adulterada. Pues en las redes sociales la leche espiritual se adultera constantemente, se manipula,
una contaminación extrema en lo que es la información de la palabra en las redes sociales, debido a que se han creado plataformas para voces que, de paso, voy a decir algo: muchos brujos, muchos satanistas, muchos izquierdistas y comunistas y todo tipo de gente que está en contra del evangelio crea cuentas en las redes sociales, haciéndose pasar por ministros, haciéndose pasar por pastores, haciéndose pasar por cristianos, simple y llanamente para crear confusión y para crear distorsión de lo que es el evangelio. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque al mismo tiempo que podemos llamar las redes sociales una herramienta para bien, obviamente está siendo utilizada constantemente para hacer muchísimo daño. Definitivamente el discernimiento va a ser imprescindible para poder utilizarla de la mejor manera. Absolutamente. Mire, aquí somos todos cristianos y cada uno de nosotros tenemos un estilo y un llamado y una asignación y una personalidad espiritual diferente. Pues probablemente tú tienes un predicador preferido, tú también. Si tú googleas, se puede usar eso, ¿verdad? Si tú googleas el nombre de tu predicador predilecto, vas a encontrar que es un hereje, que es un falso profeta, que le han inventado 50,000 cosas. Y si tú eres un cristiano maduro, quizás podrás aprender a desechar muchas de las cosas que sabes que no tienen base, pero si no lo eres, va a ser de mucho agravio para ti en el desarrollo de tu fe en este tiempo. Gracias, Bishop. Vamos a seguir con las damas de este lado. Anaí, adelante, tu pregunta. Hola, Bishop. Mi pregunta es: ¿por qué las redes sociales no traen una verdadera contentamiento? Porque las redes sociales tienen mucha toxicidad y muchísimas cosas inspiradas en el mismo infierno para reentrenar la sociedad a ciertas cosas. Por ejemplo, las redes sociales es precursora del narcisismo. Tenemos redes como Instagram, donde la gente se está tirando fotos el día entero. Si eso no es narcisismo, ¿qué es narcisismo? Y es por eso que se ha incrementado tanto el narcisismo. La gente está completamente centrados, se ponen filtros, sacan fotos. ¿Qué me importa a mí que tú estés en el gimnasio? A mí me vale 3 pepinos eso. Pero la gente cree que tiene que postearlo todo y es algo egocéntrico totalmente. Esa es una emoción solamente. Yo te puedo citar un montón de emociones. Te voy a citar o de emociones o de tendencias en la sociedad. Otra es el entrometerse en lo ajeno, cuando la Biblia exclusivamente y de esa manera dice que no te puedes entremeter en lo ajeno. Pues ¿qué pasa? Las redes sociales han entrenado a la sociedad a que yo tengo que opinar en tu vida, 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 tengo que opinar en la vida de todo, like or not like. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque usted no tiene en lo absoluto que meterse en la vida de nadie. Deje a cada cual y enfóquese usted en lo que usted tiene que hacer. So, ya van dos cosas que están reentrenando la sociedad. 2, 3. El gran exhibicionismo de bendiciones en el contexto evangélico o de bienes materiales en el contexto secular produce envidia. Entonces vemos a cristianos envidiando, que de paso están envidiando cosas que no son ni siquiera reales. No sé si me están entendiendo. Los cuerpos que salen en Instagram, filtros. Los matrimonios que se ven felices, se estaban matando hace 5 minutos. Todo esto es una producción. ¿Por qué uso estos 3 ejemplos? Simplemente porque todo esto es parte de un reentrenamiento social hacia cosas
tóxicas y dañinas y precursoras de un montón de pecados y de tendencias dañinas para el hombre y la mujer de Dios. Entonces, es en un ambiente así, en una mentalidad así, ¿quién va a encontrar contentamiento? ¿Quién va a encontrar? O sea, es imposible sacar algo bueno de algo tan malo. Entonces, ¿quiere decir que eso es todo lo que se hace en las redes sociales? Absolutamente no. Pero nadie me puede negar que hay una agenda y un reentrenamiento de la sociedad hacia cosas que son totalmente vanas en su mejor aspecto y dañinas en su peor aspecto. Muchas gracias. ¿Con quién seguimos? Bueno, esta es una pregunta personal. ¿Qué crees tú que podemos encontrar de bueno en las redes sociales y por qué tú usas las redes sociales? Muy interesante. Es importantísimo que entendamos que las redes sociales son un vehículo, ¿verdad? Y tú puedes usar un vehículo como un arma mortal si estás embriagado, o puedes usar un vehículo como el transporte para hacer algún tipo de bien. Un vehículo se utiliza, depende a la persona. Y es por eso que la iglesia necesita educación en cómo usar las redes sociales. Porque si no educamos al pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a entrar en las redes sociales basado en las tendencias que hay en las redes sociales, cuando nosotros nunca podemos andar de acuerdo a las tendencias sociales, sino más bien de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo se debe utilizar las redes sociales? Las redes sociales se deben de utilizar primero que todo para predicar el evangelio. Amén. ¿Ok? Tenemos un instrumento donde podemos estar aquí en este momento y en China alguien está accesando por una red social una palabra de Dios que nosotros estamos soltando. Entonces, lo primero que se debe hacer en las redes sociales como cristianos es distribuir la palabra de Dios. Lo segundo que debemos hacer es infundir esperanza e infundir fe, testimonios de lo que es el poder de Dios. Y en el tiempo de Jesús hubiese habido redes sociales, yo estoy seguro que los milagros de Jesús hubiesen estado en todo lugar, porque prácticamente eso era lo que hacía Jesús presencialmente en los lugares donde iba. Por eso tenemos récord, por eso tenemos una escritura que nos habla de esto. Entonces, es muy importante que pongamos actos de caridad, que pongamos a gente amando a otras personas, aceptando a otras personas, milagros de sanidad, milagros de liberación, transformación, testimonios. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo sin esperanza. Y eso sería muy impactante. Y lo tercero es la distribución de valores. ¿Por qué? Porque los valores hoy en día están desapareciendo, pero no solamente de la sociedad secular, aún dentro de la iglesia cristiana están desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo controversial de las redes sociales en cuanto a utilizarla bien? Aquí es donde viene. Yo quiero utilizar las redes sociales bien, pero éxito en las redes sociales, entre comillas, no está determinado por lo que quieres hacer bien, sino por la respuesta de la gente. Y los pastores y los predicadores se están acostumbrando a buscar la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que es popular. Yo voy a hacer lo que es tendencia. Yo voy a hablar de las cosas aún no tengan el más mínimo impacto
impacto en llevar a cabo la asignación del reino, yo voy a poner lo que me provoque más like. Entonces, si yo veo que hablar de dinero provoca más like, eso es lo que yo voy a hablar. Si yo veo que hacer disparate en TikTok, en vez de decirle a la gente que Jesús viene pronto y dar 4 bailes estúpidos en TikTok como si fueran payasos, es lo que provoca una reacción del público, eso es lo que yo voy a hacer. Y el público, en su mayoría, no te va a indicar a ti las cosas correctas que hacer o decir. No sé si me están entendiendo. Entonces, no solamente hay que educar al pueblo de Dios, sino que también hay que educar a los hombres de Dios a cómo utilizar las redes sociales. Porque lo que pasa es que hoy en día no se utilizan las redes sociales por la iglesia cristiana de la manera correcta, simplemente porque quienes determinan el contenido que viene de la iglesia hacia la gente son la gente que menos deben de determinar contenido, que son las masas de allá afuera. Definitivamente. Seguimos entonces con Amaury y seguimos más adelante porque Pastor Chepe se encendió. No, él tenía una bala todavía ahí metida. Ya me di cuenta. Pero seguimos, Pastor Chepe. Más adelante. Bishop. Adelante, Amaury. Bishop, social media plays such a huge role in the young people of today's age. What advice would you give to that young person who feels like their identity is wrapped inside of social media? Amaury dice que como los medios sociales, las plataformas juegan un rol tan importante hoy en día, muchos jóvenes obviamente están envueltos, su personalidad está envuelta en las redes sociales. Bueno, este es un problema bastante complicado, porque es un trabajo que se viene haciendo por muchos años. Yo no puedo controlarte, a menos que yo sea un psicópata manipulador y viva contigo, viva en tu casa y tenga un plan. Es muy difícil controlarte, ¿verdad? Pero si yo te pongo en un lugar como las redes sociales, yo puedo manipularte porque te tengo en un lugar donde yo controlo mucha de la información y de la narrativa que tú estás recibiendo. De ahí es que vienen los experimentos sociales, que son los retos o las tendencias de ahora vamos a hacer todo este baile y la gente como si fueran, ¿cómo se dice? Minions. Mira, todo el mundo hacer los bailecitos. Todos esos son experimentos sociales. Todos esos son experimentos sociales. Entonces, ¿qué sucede? El punto que estoy tratando de hacer es el hecho de que la personalidad de la juventud de hoy esté amarrada a las redes sociales ofrece un extremo peligro de que las redes sociales puedan manipular y guiar y dirigir a los jóvenes a cosas que no son de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, perdónenme, obviamente no tengo todos los datos, pero creo que hace un tiempo había algo en las redes sociales que se llamaba Ballena Azul, que era un juego, creo, ruso, y el objetivo del juego era que se suicidaran los jóvenes. Pues se comenzaron a suicidar un montón de jóvenes. Y cualquiera diría desde afuera, pero esto es una locura, ¿cómo es posible? Claro que sí es posible, porque la identidad de esos jóvenes, su hábitat emocional está metido en un sitio donde alguien más tiene el control de guiarme hacia lo que no debo yo ser guiado. Entonces, literalmente, lo que se tiene que hacer hoy es desconectarse del Matrix, desconectarse emocionalmente e intelectualmente
de algo que nunca debió de convertirse en el hábitat emocional de los seres humanos. Eso es una cuestión de entretenimiento. La idea al principio de las redes sociales era como ir a un cine. Tú viste a Superman, pero solo si tú estabas loco, tú saltabas de un edificio, ¿verdad? Era un momento de entretenimiento, era una herramienta para tú esparcir un poco, pero ahora no. Ahora la gente hace dinero, tiene relaciones emocionales o románticas, toma sus pautas, recibe su sabiduría o sus estrategias. Todo está derivado de las redes sociales. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Desconectemos. No tenemos que vertir totalmente nuestra vida en ese asunto. El primer ejercicio que se debe de hacer es ponte límites en la interacción de las redes sociales. Dicen que el averaje teenager abre las redes sociales entre 75 a 80 veces al día. Señores, Es mucho. señores, ¿ustedes creen que Martin Luther King Jr. hubiese logrado llegar a donde llegó? O Napoleón, o Alejandro Magno, cualquier gente que ha hecho algo, independientemente de lo que haya hecho en la historia, hubiese logrado hacerlo tomando 75 pausas al día. Es imposible. Imposible. Y bajo este mismo tenor que nos comparte Amaury, yo como padre, preocupado, le preguntaría, ¿cómo nosotros podemos lograr que nuestros hijos, cómo podemos cuidarlos de las redes sociales cuando en la escuela, por ejemplo, a uno de los hijos míos le pusieron el otro día un trabajo donde él tenía que estudiar sobre el fenómeno y el éxito que han alcanzado los influencers? Entonces, al mismo tiempo, yo quiero cuidarlo de una mala influencia. ¿Cómo podemos nosotros los padres cristianos hacer lo mejor posible para que nuestros hijos estén bien encaminados en el buen uso de las redes sociales? Nosotros tenemos que controlar su interacción con las redes sociales. Asimismo como a mí no me dejaban ver televisión cuando yo no hacía mi tarea, usted tiene que controlarle la interacción. Usted tiene que definirles a ellos qué tipo de interacción usted quiere, cuándo se puede, cuándo no se puede, y constantemente chequear a dónde ha estado su hijo o no. Porque de la misma manera que nuestros padres chequeaban donde físicamente habíamos pasado la tarde jugando y lo que habíamos hecho, ahora usted tiene que chequearlo virtualmente. Usted tiene que ponerle todos los tipos de controles del mundo entero. Usted no puede permitir que ellos interactúen en las redes sociales a una edad demasiado tierna. O sea, en otras palabras, si usted se hace de la vista gorda y usted lo que hace es ponerle un iPad o un teléfono en la mano al muchacho para que eso lo críe al muchacho, usted va a tener un tremendo problema porque dentro de poco eso va a ser el papá y la mamá de él, que es lo que está pasando hoy en día. Y tu voz o tu dirección no va a tener ningún tipo de valor. Entonces, hay que ser padres, tal y como eran nuestros padres. Si usted tiene que agarrar y quitarle los electrónicos a su hijo por un tiempo porque no lo hizo bien, usted se lo quita y usted se lo controla. Es algo demasiado básico. El único problema que tenemos hoy en día es que la paternidad se ve afectada por el hecho de la opinión pública, y cualquier cosa hoy se constituye un abuso, una restricción sin sentido, cuando en realidad es realmente ser un papá. Muchas gracias, Bishop. Adelante, Esther, con la próxima pregunta. Bishop, escuchando un poquito, ¿verdad?, de todo lo que hemos compartido, ¿cómo nosotros podemos sacarle el mayor provecho a las redes sociales que beneficien y ayuden a avanzar el reino? Bueno, yo creo que
nosotros podemos establecer vínculos y relaciones ah, eh, muy importantes a través de las redes sociales. Nosotros podemos utilizar las diferentes redes sociales de acuerdo a las cuentas que sigamos para nutrir nuestro intelecto y nutrir nuestro hombre interior y nutrir nuestra espiritualidad. Nosotros podemos desarrollar networks, trabajos ¿cómo se dice? En equipo, interactuar con gente de todo tipo de gente o en todo lugar. O sea, todo tiene que ver con la conciencia y el concepto que tengamos respecto a las redes. El único problema es que cuando nosotros utilizamos, siendo cristianos, las redes sociales como la utiliza el mundo secular, terminamos secularizándonos y terminamos utilizando un instrumento que pudiese ser de extremo beneficio para nosotros y para otros, simplemente de la misma manera que lo usa la gente del mundo, que es para causarse un daño. Entonces yo creo que todo está en lo que nosotros escojamos ver, escuchar o interactuar. Esa decisión la tiene cada individuo. Y yo creo que los pastores tienen que concientizar más a la iglesia y concientizar muchísimo más a los padres y concientizar a los hombres de Dios a que nosotros veamos las redes sociales como un instrumento que puede ser muy beneficioso siempre y cuando no nos dejamos manipular por las tendencias y nos mantenemos objetivos en hacer la voluntad de Dios y en promover la asignación del reino. Gracias, Bishop. Adelante, César, con la próxima pregunta. Papa, yo te iba a comentar también que ya las redes sociales se ha vuelto una adicción, al punto que dicen que lo comparan con la droga, con la pornografía, porque ya es algo, como tú decías, que cada 0.5 segundos el ser humano tiene la adicción de entrar a las redes sociales. ¿Cómo puede un cristiano romper si es adicto a las redes sociales? Hubo un video en estos días que fue bastante preocupante, una cosa que conmocionó al mundo de una manera muy especial, y creo que fue cuando la multitud estaba alrededor de la Torre Eiffel y iba a ser ya el nuevo año, que usualmente cuando desciende la bola, el globo, y se hace el nuevo año, hay una algarabía y hay fuegos artificiales y todo esto, pues se ve la multitud. Nadie está pendiente al globo, todo el mundo tiene el teléfono así, grabando, y todavía sucede el nuevo año y nadie se movió porque no puedo dañar el video. Es algo totalmente impresionante. Bishop, yo estuve ahí en ese momento. Con razón no te vi aquí donde debiste estar, ¿verdad? No, eran 1.2 millones de celulares. Eran los Campos Elíseos, en donde está el Arco del Triunfo, y ahí estaba la presentación y estaban todos los celulares puestos así. Y yo grabé a la gente haciendo lo mismo y me puse a pensar, y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo grabando a la gente? Grabando. O sea, ¿cómo nos estamos perdiendo los momentos por videos que tal vez nunca vamos a usar? Pero ya estamos educados. O más bien, como dice César, adictos. Adictos. Estamos adictos. Y como toda adicción, la ruptura de una adicción comienza con concientización. Usted tiene que ser concientizado de que lo que está haciendo le está haciendo un daño extremo. Le está haciendo un daño. La gran mayoría de la gente hace cosas que son dañinas, pero es porque no tiene la conciencia de que son verdaderamente dañinas. Sea porque evaden, sea porque no saben, sea porque no sienten, lo que tú quieras. ¿Tú quieres ver qué rápido un hombre deja el cigarrillo? Que le digan que le quedan 6 meses de vida. Rapidito. Ahora entendí que esto me va a matar. Exactamente. Si tú quieres extender tus 6 meses de vida a 1 año, déjalo. Lo deja. Entonces,
hasta que no se hable. Y estos temas no se tratan. Estos temas no se tratan porque nuestros púlpitos se han circunscrito estrictamente a hablar la palabra, pero no desde una manera práctica y aplicable a nuestro entorno, sino de una manera demasiado espiritualizada. Cuando Jesús, que es el verbo hecho carne, el verbo de Dios, hablaba con la gente, hablaba de cosas que eran aplicables a su diario vivir, la ovejita, el campo, la siembra. Es la sabiduría del universo hablando de ovejitas. Y mucha gente dice, oye, pero ¿y por qué que Jesús no habló de esto y no habló de aquello? Porque lo que tú tienes que hacer para llegar a una persona es llegar a su nivel. Y los púlpitos tienen que llegar de una manera práctica, concientizar a la gente para que la gente entienda el extremo daño que está haciendo la adicción a las redes sociales. ¿Saben algo que está pasando en este momento? Que a mí me dio un shock escuchar, pero me lo dijo mi hijo JJ. Me dijo lo siguiente. Me dijo, yo digo JJ y el tipo entra por allí, mira dónde está. No sé qué pasa, pero... Entonces, mira lo que me dijo. Me dijo que la gente está dejando los teléfonos inteligentes y volviendo a los flip phones. Sí. Es verdad. Que están volviendo a los flip phones. Yo no sé cómo tecnológicamente esto está funcionando, pero sí está pasando. Pero ¿Hay yo más creo privacidad? perdón que interrumpa, yo creo, Bishop, eso tenía que ver con la siguiente pregunta que yo quería hacer, es el hartazgo que hay, la sobreinformación. Ya tú abrís tus redes sociales y hay demasiada bulla, demasiado contenido. Ya no sabes ni a quién seguir, ni sabes. Absolutamente. Y creo que la próxima moda, o creo que el próximo fluir, va a ser volver a lo sencillo. La tendencia va a ser volver al flip phone, volver a la... y en pocos años yo miro volviendo a la naturaleza. Porque mira, perdóname que entre aquí, pero no quiero dejar pasar eso que tú dijiste sobre la sobreinformación. Mira cómo funcionaba la sociedad anteriormente, ¿ok? Yo soy un doctor cirujano del corazón. Pues a mí me daban un micrófono para que yo hablara de lo que era una cirugía de corazón. Y el resto de la gente escuchaba lo que yo decía. Así funcionaba la sociedad. Hoy no. Hoy yo soy un cirujano del corazón, pero todos tienen una opinión, un conocimiento y un micrófono en la mano. Entonces, cuando yo digo no se debe fumar, tú dices, esos doctores que dicen que no se debe fumar son tipos que tienen prejuicios. Entonces la otra persona dice esto, la otra persona. Y cuando yo entro en este espacio de información, donde un 80% de la información es estúpida, no sé distinguir ya lo que es real y lo que no es. Porque ya se desvaneció la profesionalidad y ha sido sustituida por la opinión pública. Ponemos un ejemplo. En la gripe china hubieron algunos doctores que dijeron, señores, muchas de las normativas que se están implementando son totalmente en contra de la ciencia. Y todas las tendencias políticas que querían que se implementaran todos esos reglamentos, buscó 4 locos que salieran diciendo que todos esos tipos estaban locos. Entonces tú estabas en el medio diciendo, ¿y a quién es que le vamos a creer? Porque ya no hay respeto al conocimiento, porque supuestamente todos tienen conocimiento. Así es. Bueno, el tiempo se nos está terminando, Bishop, pero yo no quiero que terminemos este conversatorio sin una pregunta muy importante. Y es, ¿cómo afectan las redes sociales en la relación de pareja? Me gustaría que me hablara un poquito de este fenómeno nuevo que hay
en las redes sociales de lo que una pareja le tiene que decir a su esposa de frente, decide decirlo en una aplicación o en una historia. ¿Qué tan bueno o malo es eso en una pareja cristiana? Horrible, horrible. Porque lo que sucede es lo siguiente. La virtualidad ha totalmente cambiado la interacción humana. Es debido a eso que, por ejemplo, hoy los hombres no saben ni siquiera cómo invitar a una mujer a tomar un café. Es debido a eso a que las parejas ya no se sientan a hablar, porque la interacción humana se ha ido circunscribiendo a lo virtual. Te voy a decir una cosa. Nosotros recibimos, por decir así, 25,000 textos al día. Agarra el teléfono, mira que no es ni siquiera una interacción personal, y marca un teléfono para que tú veas cómo la gente hace, ¡wow! ¿Pero qué? ¡Qué locura llamándome por teléfono! Porque es que es una interacción demasiado cercana el tú hacer una llamada telefónica. Ahora imagínate lo que es la presencialidad. Eso es absolutamente fuera de serie. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos estamos aislando. Totalmente. Déjame decirte a ti una cosa. El mismo tipo que no puede ir donde una persona y decirle una verdad, es un tipo que si tú le das un teléfono para mandarle un texto, es un experto. Porque ahí es donde está el problema. ¿Cómo afecta eso a los matrimonios? Al extremo, porque uno de los problemas principales de las relaciones románticas es comunicación. Y la comunicación virtual no es una comunicación efectiva. No lo es, porque es una comunicación que trae información, pero no trae emoción. Y en las relaciones emocionales usted necesita emoción. Es por eso que hay un montón de gente, de parejas, que pelean por un texto y el texto realmente fue mal interpretado. Pero lo que pasa es que no hay emoción en un texto. No hay emoción en una interacción virtual. Entonces, hoy se está creando mucho problema de comunicación entre las parejas por la adicción a lo que son las comunicaciones virtuales. Ahora, eso es solamente un aspecto dañino en las relaciones de pareja, en lo que es la interacción, pero hay factores dañinos muchísimo más horrendos, como por ejemplo es el falso sentir de otras opciones. Eso, amplía un poquito más ese subtítulo. 70% de los adulterios hoy en día se cometen basado en una interacción en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer está cruzando las redes sociales y comienza a ver cada foto de cada mujer o de cada hombre como una posible opción. Y cuando
de ver eso como una posible opción, la interacción le es fácil porque es una interacción virtual, no tengo que tener miedo al rechazo ni nada, y catapum plus, comienza a establecer comunicación con 5 o 6 personas, aún estando casado. Y eso es lo que está causando el que 70% de los adulterios partan de una interacción en las redes sociales. Bishop, ¿qué le dirías a los pastores o influenciadores que tienen muchos seguidores, miles de seguidores virtuales, pero no tienen una vida de fruto? ¿Qué mensaje les darías a ellos? Porque fantasiosamente tienen seguidores y hemos visto a muchos de ellos que se alegran y están felices con eso, pero no hay una vida de fruto o una vida material capitalizable realmente. Que dejen la hipocresía, que dejen el engaño. Absolutamente. Absolutamente, porque van a tener que darle cuenta a Dios por todo esto. Uno de los insultos más grandes, que hoy en día no es un insulto para nada, porque el hombre ha llegado a aceptar la hipocresía y hasta promoverla y aplaudirla, ¿ok? Pero uno de los insultos más grandes que Jesús le daba a los fariseos era hipócritas. Y la hipocresía quiere decir que yo he creado una imagen que es irreal a lo que es mi verdadera esencia. Y ese es el mayor peligro de las redes sociales. El mayor peligro de las redes sociales es que usted está siguiendo algo que no es real. Interesante que escuché un artículo los otros días que hablaba de cómo una gran parte de las OnlyFans eran generadas por inteligencia artificial. Y hay un montón de tipos que están enamorados de mujeres que no existen y que gastan un montón de dinero en mujeres que no existen, no son reales, fueron generadas por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? El hombre y la mujer de Dios tiene que entender que le va a tener que dar a Dios cuenta por cómo utilizó el talento que Dios le dio. Y el proyectar algo simplemente con el único fin de hacerse popular o hacerse famoso o tener más gente, no es más que algo egocéntrico y narcisista. Usted como hombre y mujer de Dios tiene que mantener el objetivo por el cual a usted se le confió ese talento, porque usted le va a dar cuenta a Dios por todo recurso y todo talento que Dios le entregó para que se hiciese su voluntad. Si usted está basado en usted mismo y no en hacer la voluntad de Dios, usted es un hipócrita que está sencillamente usurpando un llamado, ¿verdad?, que debió producir cosas maravillosas en el reino, y hoy tú lo tienes literalmente produciendo cosas que van a suplir o a engrandecer tu propio ego. Hipocresía debe ser literalmente una de las marcas más fidelignas del no cristiano, pero del hombre y la mujer de Dios, literalmente no puede tener parte en nuestra vida. Muchas gracias, Bishop. Usemos las redes sociales con discernimiento y nos vemos en una próxima entrega.